Hoy vamos a meternos de lleno en un tema sumamente complejo. Se trata de un informe pericial forense, uno que ha llegado nada menos que a la Corte Penal Internacional. Y lo que denuncia no es un crimen común y corriente, sino un presunto delito que se habría cometido desde el corazón mismo del sistema judicial colombiano. Así que vamos a desglosar qué es lo que dice. El informe parte de una pregunta que la verdad es bastante impactante, y es el núcleo de todo. A ver, ¿es posible que el tiempo, algo que damos por hecho, se pueda manipular y convertir en un arma dentro de un juicio? Suena a ciencia ficción, pero esa es la premisa que vamos a explorar. Bueno, primero lo primero. Hay que entender bien la base de todo esto. ¿Qué es exactamente este informe y cuál es la gravísima afirmación que hace? Es súper importante que quede claro desde ya. Todo, absolutamente todo lo que vamos a contar sale de este informe pericial que fue enviado a La Haya. No son opiniones, son los hallazgos de un análisis forense que denuncia la existencia de un supuesto patrón criminal, y no uno cualquiera, sino uno que sería sistemático y coordinado. El informe usa una y otra vez el término modus operandi. ¿Y qué significa? Pues se refiere a un método particular, como una receta que se sigue para hacer algo y que se repite. En este caso, lo que se alega es que existe un método criminal muy específico y repetible. Ahora sí, vamos a ver el cómo. El documento detalla una secuencia de acciones muy concreta que, según se afirma, conformarían este crimen. El supuesto modus operandi consistiría en 4 pasos. Primero, la retención ilegal de una menor de edad. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone extraña, se alterarían digitalmente las fechas en los registros para que todo parezca que ocurrió un año más tarde. Tercero, durante ese año perdido, se fabricarían pruebas. Y finalmente, el cuarto paso, se montaría un proceso judicial simulado, usando esas fechas y pruebas falsas para encubrir lo que, según el informe, fue en realidad un secuestro desde el primer día. El informe identifica 2 armas que serían clave en toda esta operación: el tiempo, por supuesto, y la tecnología. El informe nos muestra 2 realidades que correrían en paralelo. Por un lado, la que denuncia como la verdad, una retención ilegal, denuncias de la familia que son ignoradas, y por el otro, la simulación que se crearía un año después, el inicio oficial de un caso que se presenta como un rescate. Este desfase temporal, este salto en el tiempo, sería el mecanismo central para fabricar un caso falso y darle una apariencia de legalidad. Y el informe no se queda en palabras, presenta datos concretos para respaldar su acusación. Muestra, por ejemplo, números de radicado que apuntan a 2 procesos paralelos, en años distintos pero sobre el mismo caso. Y lo que es más revelador, el mismo número de PARD, que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, aparece con una fecha que sería la real y otra que estaría presuntamente alterada. El informe señala esto como una prueba clave de la manipulación. Pero a ver, ¿cómo se podría lograr algo así, alterar fechas en documentos? El informe nombra directamente a un protagonista tecnológico muy conocido, el software Pegasus. La alegación es que esta herramienta se usó para modificar hacia atrás los metadatos, o sea, la información interna de los archivos digitales, como la fecha de creación, para que todo el rastro documental pareciera corresponder a un año posterior. Toda esta manipulación del tiempo tendría, de acuerdo con la denuncia, consecuencias humanas que son, bueno, simplemente devastadoras. Y aquí llegamos al punto más grave de todos. El informe forense sostiene que ese año perdido no es un simple vacío. Alega que es un periodo que se usa deliberadamente para violentar a las víctimas, incluso mencionan el uso de drogas, con un objetivo muy claro: fabricar las pruebas que se van a usar un año después en el juicio simulado. Esta es la acusación central de cómo un presunto secuestro se buscaría disfrazar de un acto judicial de protección. Claro, según el informe, algo de esta magnitud no podría ser obra de una sola persona. Por eso señala una supuesta cadena de fallas institucionales, desde la Corte Suprema, que habría negado tutelas clave, la Procuraduría, que presuntamente ignoró denuncias, hasta jueces y el mismo ICBF, que habrían actuado basándose en información supuestamente fabricada. En fin, la denuncia apunta a un problema sistémico. Ante este panorama, donde se acusa a las propias instituciones nacionales, el informe eleva el caso y hace un llamado directo a la Corte Penal Internacional. La razón por la que acuden a la Corte Penal Internacional es porque califican estos hechos como un presunto crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, que es la ley que rige esta corte, define esto como actos gravísimos: desaparición forzada, actos inhumanos, cometidos como parte de un ataque sistemático. Usar esta calificación legal es poner la denuncia en el nivel más alto de gravedad internacional. El informe le hace 3 peticiones muy concretas a la Corte. La primera:
que inicie ya mismo una investigación. La segunda, que es urgente, que otorgue medidas para proteger a las víctimas directas, una menor llamada Sarit y a su bebé. Y la tercera, que tiene un alcance global, investigar cómo se está usando el software Pegasus en redes de trata de personas en todo el mundo. Y así cerramos el círculo, volviendo a la pregunta inicial, pero ahora con todo su peso. Esta denuncia nos deja con un dilema que es francamente aterrador. ¿Qué pasa cuando los instrumentos de la justicia, los procesos, los documentos, los juzgados son señalados de ser, en realidad, las herramientas de un crimen? Es una reflexión muy profunda sobre la confianza en nuestras instituciones. Gracias por acompañarnos en este análisis.